Hola, en esta cápsula hablaremos sobre cómo citar y argumentar nuestros trabajos académicos. Es importante comprender muy claramente estos conceptos: argumentar y citar. El autor Anthony Weston dice que argumentar implica ofrecer una serie de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Cuando hablamos de argumentar, pensamos en la palabra argumento. El diccionario de la lengua española dice que argumento es la razón que usamos para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Argumentar es el medio que sirve para orientar el desarrollo del pensamiento crítico y tiene por base la práctica de afirmar, opinar, exponer, valorar, debatir o defender algo. En la argumentación se confrontan diferentes perspectivas o saberes sobre un mismo tema. La argumentación se puede entender también como una técnica. En este sentido, la técnica de la argumentación tiene tres elementos que la componen. 1. La tesis o exposición de las ideas. 2. El desarrollo. 3. La conclusión. La exposición de las ideas debe ser clara. Aquí exponemos la idea central o argumento principal. Esta idea se caracteriza por presentarse con cierto grado de polémica, porque con ello confrontamos diferentes opiniones. El desarrollo es el cuerpo argumentativo que apoya a la idea principal. Está compuesta por razones, bases, respaldos, ejemplos, analogías, citas de autoridad o preguntas retóricas. La conclusión es la parte que constituye el cierre del argumento y sirve para reforzar la idea principal y dejar en claro cuál es el objetivo principal de nuestra argumentación. La argumentación debe fortalecer los puntos planteados en el desarrollo, pues corresponde a la afirmación a favor de la idea sobre la cual se están expresando las razones. El siguiente concepto es citar. La Universidad de Extremadura tiene un concepto muy claro sobre citar. Nos dice que citar consiste en informar al lector sobre el origen o fuente de procedencia de la información que estamos manejando. Es decir, facilitamos los datos necesarios para identificar los trabajos previos que hemos utilizado en nuestra investigación. De esta forma, citar es otorgar los créditos de la información que plasmamos en nuestros trabajos y con ello evitamos el plagio. Además, argumentamos y contextualizamos sobre el tema. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre argumentar y citar? Para efecto de los trabajos académicos, cuando pretendemos sustentar un determinado argumento, recurrimos a las teorías o proposiciones de algunos autores clásicos o reconocidos que son autoridades en el tema que queremos exponer. Las citas son el medio con el que nosotros reconocemos la autoría de estas teorías. Cuando argumentamos, usamos las ideas o teorías de otras personas. Por ello tenemos que citar, ya que dichas ideas no corresponden a nuestra creación o autoría. Existen diversos estilos para las citas. Cada área de las ciencias tiene un estilo de cita recomendado. Para las ciencias sociales y de humanidades, el estilo aceptado es el que propone la Asociación Americana de Psicología, APA por sus siglas en inglés. Actualmente, las normas vigentes son las que corresponden a la 7ª edición. Estas fueron anunciadas en el Manual de las Publicaciones de la APA el 25 de febrero del 2020. En ellas podemos encontrar el apoyo para el formato y organización del papel, la gramática y su uso, el lenguaje libre de prejuicios, la mecánica del estilo, tablas y figuras, citas, entre otros puntos de apoyo. El objetivo de utilizar un estilo determinado como el propuesto por la Asociación Americana de Psicología es estandarizar los componentes de los textos científicos. Esto porque permite aumentar la facilidad de comprensión y con ello brindar uniformidad, consistencia y estructura a los textos. De acuerdo con el sistema propuesto por la APA, la estructura de un documento académico debe contener los siguientes elementos: portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras
y apéndice. De todos los anteriores elementos, el que abordamos en esta cápsula es el relativo a las referencias y a las citas. Las citas son notas en el texto. Es una forma abreviada de informar sobre la publicación. En este estilo APA se plasman utilizando el primer apellido del autor y el año de publicación. Por ejemplo, García 2018. Las citas deben estar relacionadas en las referencias bibliográficas, que se detallan de forma completa en un listado que añadimos al final del texto. Ahora bien, las referencias bibliográficas son el listado de notas sobre las publicaciones que nos sirvieron para argumentar. En estas listas ofrecemos información extensa sobre las fuentes de información. Esta lista se añade al final del documento y, de acuerdo con el formato APA, debemos hacerlo por orden alfabético, a partir del primer apellido del autor. Finalmente, un punto importante es saber que también existe la bibliografía. La bibliografía es el listado de todas las fuentes consultadas para realizar el trabajo, pero que no fueron citados en nuestro texto. Algunas recomendaciones para argumentar y citar los trabajos académicos son: primero, investiga sobre la idea central a partir de varios autores, verificando que estos autores te ofrezcan razones o pruebas y que cuenten con las credenciales suficientes para ser autoridad en el tema que estás exponiendo. 2. Cuida la congruencia de tu redacción. Recurre al estilo básico de la oración que propone la Real Academia Española, sujeto y predicado. Esto es, un sustantivo principal más un verbo principal con sus complementos de modo y lugar. 3. Cuando redactes a partir de autores, debes justificar el uso de transcripciones literales extensas, de forma que cuides no incurrir en algo que se llama plagio. Es decir, la construcción de cualquier documento que tú generes debe ser original e inédito. Esto no significa que no recurras a diferentes autores. Por el contrario, significa que recurras a los autores necesarios que respalden tus criterios y tus posturas sobre un tema. Para ello, puedes utilizar también aportaciones de autores que contrarresten o marquen alguna diferencia sobre el tema que estás exponiendo, pero siempre debes hacer las citas correspondientes. 4. Ten presente que es importante redactar objetivamente. Esto es, utilizar información cuantitativa, como por ejemplo el resultado de investigaciones formales, estudios técnicos, cuerpos normativos, entre otros, que tienen en común el uso del método científico para la obtención de la información, o que en su caso se basan en estudios de observación clínica y con ello infieren argumentos de autoridad, proponen como válidas ciertas posturas o argumentos positivos o negativos. Recuerda que el lado contrario a redactar de forma objetiva es hacer juicios de valor o criterios subjetivos, los que están basados en percepciones personales. La diferencia es que la redacción objetiva es reconocida y validada. En cambio, la redacción subjetiva siempre será parcial y con sesgos, por lo tanto no será válida para los documentos académicos. Gracias.